pertenecía el Partido Comunista de Uruguay, cumplía en la clandestinidad su 61 aniversario, Omar Paita fue secuestrado y desaparecido. Paita fue perseguido y secuestrado y desaparecido porque en nuestro país se había instalado la dictadura que odiaba a todos los trabajadores, como él, y que odiaba la lucha y la organización de los trabajadores y de nuestro pueblo. Y todo eso representaba a Omar Paita, un trabajador que luchaba, organizaba y resistía la dictadura fascista, que defendía a sangre y a fuego los intereses del capital financiero y los grandes capitalistas. Por esto secuestraron y mataron a Omar, por ser un trabajador que luchó siempre, desde el primer día, enfrentando y resistiendo el fascismo. Porque Omar creía en la sociedad del pan y de las rosas y luchaba para cambiarla. Hoy, junto a sus hijas, Katia, a sus nietos, rodeado de sus amigos y de sus compañeros y camaradas del Partido y la Juventud Comunista, venimos a recordar, homenajear la vida y entrega de Omar Paita, militante, héroe de la resistencia, un luchador del que se saca el pan de la boca y te lo da, uno de los tantos héroes de la patria que enfrentaron al fascismo con la convicción y dignidad que solo poseen los verdaderos revolucionarios. Aymar, nieto de Paita, va a dar unas palabras. La ignorancia en nuestros días es un término muy fácil de malinterpretar, pero tildar a alguien de ignorante no debería considerarse un insulto, porque la ignorancia no supone una falta o un delito, ni siquiera un motivo para avergonzarse. Nadie nace sabiendo, porque la ignorancia no es juzgable y va de la mano con la desinformación. Cuando escucho decir que la solución para la inseguridad es un golpe de Estado, que se necesita uno para vivir mejor, más tranquilo, más seguro, o cuando leo en los medios que la gente demanda una dictadura para resolver un problema, sea de la índole que sea, pienso en las marchas, en los 20 de mayo, en los actos, en los homenajes, en lo que me ha contado mi abuela, en lo poco que me puede contar mi madre y mis tías u otros miembros de mi familia, en lo que he escuchado de la gente que me rodea y de vez en cuando habla del tema, y en lo que he aprendido por mí mismo, porque creo que esa es la razón principal para no dejar de recordar, para no dejar morir la memoria colectiva. Creo que es nuestra forma de combatir esa ignorancia de la que empecé hablando. Nuestra forma de evitar que se repita un golpe de Estado. Es nuestra responsabilidad informar. Por eso estoy acá hablando. No solo por mi abuelo Omar, por los desaparecidos en general, por la impunidad, por los ignorantes, porque no pase nunca más. Siguiendo con la parte oratoria, en nombre de la Comisión de Derechos Humanos del Partido Comunista, invitamos a usar la palabra Sebastián Ortiz. Buenas noches. Hola. ¿Mi tono se escucha bien? En primer lugar, es un honor para mí, en nombre de la Comisión de Derechos Humanos de nuestro partido, estar en este homenaje a Omar Paita. Una enorme responsabilidad también. Yo soy hijo de un desaparecido, de Félix Ortiz, y es un tema, el de homenaje a Omar, que nos toca muy de cerca, me toca muy de cerca. Yo no tuve la oportunidad de conocer en estos años ni a Katia, ni a Nadia, ni a Tania, pero sé que Omar, en el 81, cuando desaparece, tenía una vinculación muy estrecha con mi padre. Vivieron muchos años de ese periodo juntos. Fusil, ese periodista checo que fue asesinado por el fascismo, sacó unos papelitos de adentro de la cárcel, que luego se transformó en un libro que se llama Reportaje al pie del patíbulo. Y en ese libro habla de los héroes, de cómo los héroes anónimos, esos héroes anónimos que el nombre, la figura, la figurita, no eran héroes anónimos, no eran solamente una figura con un nombre y un apellido, eran seres humanos con su familia, con sus compañeros. Y nosotros queremos traerlos, empezar a traer a cada uno de ellos a lo que
realmente lo que eran, hombres sencillos, comunes de nuestro pueblo, nacidos de lo mejor de la clase obrera. De las entrañas del pueblo nacieron todos ellos. Y eso es un poco la tarea que nosotros estamos tratando de hacer como Comisión de Derechos Humanos de nuestro partido. Hoy nos toca homenajear a Omar. Omar nace en Mercedes y luego se traslada desde muy joven a Canelones. Una familia muy humilde. Hizo todo tipo de trabajo, por lo que se leía en el libro. Vendió carne, fue panadero, y luego ingresa en el año 64, 63, o en esa década, a trabajar en la construcción. Ingresa a trabajar en la construcción. Y le toca vivir una década realmente de mucha efervescencia social, ¿no? Estamos hablando, año 62 se forma el Fidel, en 64 se da el golpe en Brasil, en 65 se hace el Congreso del Pueblo, en 66 se funda la CNT. En medio de todas esas batallas es que se forma y se educa Omar Paita. Como dije, tuvo muchos trabajos en la construcción, inclusive hay una anécdota que cuenta el libro, que trabajó en la construcción de la Embajada de Estados Unidos, algo paradójico, ¿no? En plena época donde el fascismo, donde el imperialismo arreciaba sobre todo sobre los pueblos de América Latina. Hace todo un proceso en la construcción, con su gremio, con su sindicato, hasta que se afilia a la UJC. Y pasa a tener responsabilidades muy importantes en el departamento de Canelones. Él vivieron creo Canelones, después vivieron en La Piedra, en el famoso barrio Pilarica, toda esa zona, toda esa ruta 5. Y era un referente para los jóvenes. Inclusive muchos de los compañeros que lo entrevistan que se están entrevistados en este libro cuentan cómo se organizaban los campamentos de la UJC que iban a Lagomar, al Pinar, y ahí Omar les daba el curso del partido. O sea, para que veamos cómo empieza todo su proceso y su formación. Luego hace un viaje, el famoso viaje largo, el famoso curso largo, y a la vuelta ya empieza a tomar responsabilidades como dirigente de nuestro partido. Sigue trabajando sobre Canelones, ya estamos hablando del principio del 70, 71, cuando ya se visoraba el golpe. Y está ahí hasta el año 75, 74, 75. Disculpen las fechas porque a veces me confundo, pero más o menos ya estamos en la década del 70. Y empieza a tomar cada vez más responsabilidades dentro del partido. En el 73, cuando se da el golpe, lo que bien define nuestro partido, que empieza a ser progresivamente un golpe de corte fascista. En el 75 se da un golpe muy duro, el partido empieza el famoso plan Morgan contra nuestro partido y empiezan a caer direcciones. Caen en el 75, 76, 77, 79 y Omar Paita asume cada vez mucha más responsabilidad dentro de nuestro partido, cada vez más. Acá está Marco y hay una anécdota con Marcos que él la cuenta, a mí me gustaría repetirla. En esa época llegaba tarde, no como hoy exactamente, pero para que veamos él no creo que hizo hasta 15 años de escuela, terminó la escuela, ¿no? La capacidad que tenía el compañero, cómo se fue formando en medio de todas estas batallas que nombrábamos recién, ¿no? Bueno, la anécdota con Marco, que Marco se había recibido de médico, recién se había recibido de médico, y Omar lo iba a visitar a Impasa, a El Zamboá, sacaba número como un paciente más, y luego entraba a la clínica y ahí hablaban y elaboraban la línea, hablaban de carta, de esto, del otro, cómo está el partido, cómo está. Realmente es algo que un carajo, realmente un carajo.
Luego llegamos al año 80, donde la dictadura trata de imponerse mediante el famoso plebiscito, imponerse legalmente hasta por 10, 15 o 20 años, y ahí juega un papel fundamental también. Ahí Omar juega un papel fundamental, poniéndose con otra cantidad de camaradas, el partido al hombro, en la clandestinidad. Nombramos a Pachela, nombramos a Pedro Rodríguez, nombramos a Miguel Mato, en fin, una cantidad de compañeros. Hasta que es detenido en el año 81. Es detenido cuando el fascismo le acepta uno de los golpes más duros a nuestro partido. Vinieron otros, hubo otro en el 83 contra la Junta Comunista, hubo otro en el 84, pero en el 81 hay un golpe muy grande contra nuestro partido como represalia por haber perdido el plebiscito en el año 80. Es un poco, a grandes rasgos, sus 20, sus 30 años dentro de esas décadas, ¿no? Tanto 60 como 70, hasta que es detenido. Yo no me voy a extender más, mi intervención va a ser muy breve, creo que tanto el Boca como Jorge podrán decir más acerca de toda esa situación histórica que se ha vivido, el momento, la coyuntura que se vivía y lo que era luchar contra el fascismo. Pero creo que nosotros, como Comisión de Derechos Humanos, este homenaje que le hace su partido a Omar Paita, creo que hoy, si trasladamos a líneas de tiempo, hablamos del 60, del 70, del 80 a la fecha, creo que todos los ideales de Omar Paita siguen más vigentes que nunca. Más vigentes que nunca siguen los ideales de él. Por una sociedad más justa, más equitativa, para que el hombre no sea esclavo del hombre, esa famosa sociedad que nosotros decimos del pan y de las rosas, creo que tiene más vigencia que nunca. Por eso la enorme figura de Omar Paita, como la de tantos otros compañeros. Esa generación heroica, como dice el Boca, de la cual él formó parte. Hay una frase del historiador Caetano que dice que fuimos el partido de la resistencia. Y en esos changas estamos, compañeros, probando que fuimos el partido de la resistencia. Es una hermosa changa. Hace una semana estuvimos en el buceo homenajeando a Félix Ortiz. Antes estuvimos en Paso Carrasco homenajeando a Humberto Pascareta, compañero de UTE y de papel, asesinado. Y de ahí de Paso Carrasco nos fuimos a La Teja a homenajear a Laureano Montes de Oca, compañero de Conaprole también desaparecido. Y de allá de La Teja nos fuimos al Paso Molino. Y en el Paso Molino homenajeamos a Julio Correa y al compañero Arévalo, junto con los mártires de la 20. Y del Paso Molino nos fuimos a Colón y homenajeamos a María Sanjurjo. Y de Colón nos fuimos a La Unión y estuvimos con Julio Matos. Y de La Unión nos fuimos al Cerrito y en el Cerrito estuvimos con Ubaquén Chávez Sosa. Y después del Cerrito vinimos acá al centro a homenajear a ese brillante secretario de Finanzas que tuvo nuestro partido, como fue Eduardo Bley. Y nos fuimos a la costa, a Solimar, y homenajeamos también al querido camarada Julio Escudero, desaparecido bancario. No sé si me olvido de alguien o de algo. Estuvimos también en Lezica. ¿Cómo no vamos a estar en Lezica todos los años homenajeando a Álvaro Balbi? Y en Lezica también homenajeamos a Norma Cedrés. Y también en Lezica y de Lezica nos fuimos a Colón, ¿no? ¿Lo nombré ya? Colón, estuvimos con Amalia Sanjurjo homenajeando en plena Plaza Colón a Amalia Sanjurjo. Y más allá de que estamos con los jóvenes ese 14 de agosto, con Nivia, con Hugo, con Susana, con
Vamos a ir a cada rincón de nuestro departamento y de nuestro Uruguay, como estuvimos en Colonia con el Chiquito Ferrini, como estuvimos en Maldonado con Gelo Bonilla. Vamos a homenajearlos a todos, porque vamos a demostrar que fuimos el partido de la resistencia. Lo vamos a hacer. No quiero extenderme más y cerrar con otra frase de Julio Fusí, que habla de la alegría. Está en la placa de Álvaro Balbi. Ellos eran todos alegres. Todos eran alegres. Vivieron por la alegría, lucharon por la alegría y murieron por la alegría. Que la tristeza nunca está asociada a sus muertes. Nunca. Tristeza es otra cosa. Tristeza es la impunidad que existe. Tristeza es la desmemoria. Tristeza es el olvido. Tristeza es la injusticia. Tristeza es el ninguneo de la historia. Esa es la tristeza. Pero que la tristeza nunca esté unida a los Omar Paita y a todos estos compañeros. Muchas gracias. La necesidad llevó a que Paita realizara distintas actividades para subsistir. Fue así que trabajó como canillita. Fue vendedor de carne, panadero, pero más que nada llevó con orgullo su condición de obrero de la construcción. Omar fue militante del glorioso Zunca. Aún con las limitaciones que imponía la situación, en clandestinidad, junto a Graciela, su compañera, buscó siempre aparentar una vida normal. Era un hombre sencillo, honesto, disciplinado, solidario, austero, un gran organizador que sabía planificar. Paita era humilde, alegre, incorruptible, atento, metódico, reflexivo. Gustaba de cocinar y de cantar. Era amante del fútbol y un gran lector. Un hombre optimista, firme y con perspectiva. Omar era un padre amoroso y comprometido. Cuidaba a sus hijas, las mimaba, le daba la mamadera, las bañaba, las cambiaba. Omar era humanamente y esencialmente un buen padre y un hombre bueno. Continuando con la parte oratoria, invitamos a acompañarnos al compañero Jorge Mazarovich, quien supo ser secretario general de la UJC, la misma gloriosa juventud comunista en la que militó Omar Paita. Compañeras, compañeros, permítanme entonces hacer más claro este gran abrazo que dimos recién a Sebastián. Allí hay una parte sustancial de la historia de la lucha de nuestro pueblo en lo que él acaba de plantear. Saludar la presencia con nosotros de los compañeros Marcos Carámbula, del Púa, Tuyó, de Juan Landaco, de otros compañeros, y también la de Genaro Rivero, que supo combatir en la clandestinidad en los momentos más difíciles y más duros, hoy en la dirección del movimiento de cambio frente amplista 5005, compartiendo también nuestras luchas, aún cuando no estuviera así, porque de esas luchas Genaro no se apartó nunca. Y son fechas de conmoción, de recuerdo, acá yo veo, de algunos me voy a olvidar seguramente, pero de otros no. Veo compañeras y compañeros con los que compartimos la labor de la tarea, las luchas de la juventud comunista, con Omar Paita, a Lilian, a Gustavo y a otros compañeras y compañeros que están aquí de antes del golpe, por supuesto, porque a Omar lo desaparecieron, lo asesinaron ya en 1981. Escuchando a Sebastián, yo pensaba recién en alguna gente que nos dice: ustedes recuerdan demasiado a sus muertos. Y yo creo que escuchando lo que decía Sebastián y conociendo lo que todos conocemos, podemos decir: no, todavía los estamos recordando muy poco, porque además necesitamos recordarlos para seguir siendo nosotros mismos dignos de vivir para continuar la lucha.
Este es uno de los problemas. No es solamente la justicia, aun cuando la exigencia de justicia sea el planteo principal, porque eso tiene que ver con la suerte de todo nuestro pueblo. O hay verdad, hay justicia, o todo está agarrado con alfileres. Pero además de eso, nosotros, los que fuimos sus compañeros, sus compañeras, o quienes conocen de su historia ahora, necesitamos de su recuerdo, de su impulso, de su ejemplo, insisto, para dignamente continuar los que estamos vivos combatiendo por un futuro mejor en nuestra patria. No es solamente tomar una fecha y buscar un símbolo. Y entonces preguntarnos, ¿habrá tenido dudas Omar Paita en algún momento de quedarse en nuestro país para luchar contra la dictadura? Bueno, el libro que han hecho los compañeros, que es un esfuerzo formidable y un resultado magnífico, elimina toda la posibilidad de que él tuviera alguna duda. Marco, contigo muchas veces y en muchas cosas, pero con otros compañeros que están, o traer el recuerdo de Aníbal Balbi, o de Luis Rodríguez, aquí están, o de Julito Martínez allá en La Pilarica, o de Julio Varona. El libro elimina toda posibilidad de que alguien piense que Omar dudó en quedarse para luchar contra la dictadura, y elimina también toda posibilidad de que alguien dude de que era absolutamente consciente de los riesgos de por vida. Entonces, ¿esto qué lo hace? Lo hace aún más grande para nosotros en el recuerdo entrañable de que quisimos mucho, con quien compartimos muchas cosas, muchos años de lucha, pero además lo hace más grande si somos capaces de explicarle a todo nuestro pueblo de quién estamos hablando. Esa es una de las necesidades que tenemos. No alcanza con que quienes compartimos la lucha con Omar lo tomemos o lo tomamos siempre como ejemplo y vivamos con ese ejemplo. Es imprescindible que el conjunto de nuestro pueblo, los trabajadores, los estudiantes, los que por obvias razones de edad no lo pudieron conocer, sepan de quién y de qué estamos hablando, de tu padre y de la lucha de tu madre y de cómo fueron las cosas, porque ahora todavía pasa y no hay que seguir haciéndose distraído, y esto corre para todo el mundo, incluido para nuestro gobierno. Y todavía pasa, compañeros, que aparece un facho de esto como Hartman y el otro Fibri que hablaron en el acto de los retirados y dicen que desde ahora comenzamos a volver. Empiecen mañana si quieren volver. Porque Paita se regó, se sembró, y porque era hijo de este pueblo, de esta clase obrera. Y por supuesto, si el menor asomo de centralismo, era hijo de la Juventud Comunista y del Partido Comunista del Uruguay. Y se sembró. Y los que dicen nosotros, ahora comenzamos a volver, empiecen mañana. Tampoco esperen que les va a ir igual que la otra vez. Tampoco esperen que les va a ir igual que la otra vez. Y aquí buscarlo si es necesario. ¿Para qué? ¿Para matarlo? Pero por favor, ¿alguien piensa que es un problema de coraje no ir a buscarlo? ¿Ah, sí? ¿Y entonces dónde quedan los Omar Paita? Pues resulta que era tonto y por eso se quedó para luchar. Que no sabía. No. Lo que él sembró, lo que regó, y todos los compañeros que están aquí, todos los desaparecidos, todos, sean del sector y de la corriente que quisieran que fueran, y todos los que cayeron luchando, que no nos enseñaron nada, o que ahora nosotros nos ponemos a temblar porque Hartman y 2000 Hartman digan que van a volver. Si tenemos alguna duda,
Vamos solos a caminar por algún campo, por algún monte, aunque crean que estamos locos, y vamos a preguntarle a la memoria de los paitas. Nos vendrá la respuesta por algún lugar de algún monte. Nos va a venir. Y sepamos de antemano cuál es la respuesta. Nos va a decir, como siempre dijo y practicó: únanse y luchen. Y eso lo aprendimos bien los orientales. Lo aprendimos bien en la izquierda del Uruguay y en las fuerzas democráticas del Uruguay. Pero tiene que llegar el momento en que a estos personajes se les pare el carro en serio. Que se tiene que hacer con movilización, compañeros, si encuentran algo que tenga que ver con los intereses de nuestro pueblo y no se hace con movilización, por favor, avísenme cuál es, pues yo no conozco. Nadie regala nada. Entonces hay que buscarlas las cosas, hay que gestarlas las cosas. Y todos nosotros lo sabemos. No estoy yo diciendo lo que ustedes no saben. Ahora, el golpe del 81 tiene que ver mucho también con que querían limpiar el terreno antes de que el señor Gregorio Álvarez asumiera, ¿no?, la jefatura de... Primero la presidencia de la República. Bueno, muy bien. ¿Qué quiere? ¿Empezar de nuevo el señor Gregorio Álvarez desde su alojamiento de lujo en Domingo Arena? Miramos dónde la historia pone las cosas. Allí está ese fascista que robó, porque además es un ladrón, toda la vida lo fue, y los que estaban con él también. Allí está, por más que sea de lujo el Domingo Arena ese que tienen ahí, y Paita ataca, no adentro de este local, está contigo, claro, obviamente, y con tu madre y tus hermanas, pero está con millones de uruguayos. Está con millones de uruguayos. Tiene que ver con todo. Miremos cómo fueron las cosas. Así que lo desaparecieron y lo mataron a Paita, y al Negro, y a Mato, y a otros compañeros en esos años, a todos, para que asumiera el dictador que había hecho toda la operación. Ya venía de otro dictador. Así, ¿dónde está él y dónde están nuestros compañeros? Y queda un hueco muy grande, que es el de verdad y justicia. ¿Queda? ¿Cómo se va a resolver? ¿Seguiremos atados al sistemático archivo de los expedientes de una justicia que no tiene ni cómo averiguar cuánto debe de luz? ¿O nosotros damos vuelta a esta situación entre todos y ponemos iniciativas arriba de la mesa que obliguen a resolver los pleitos, porque ni siquiera los ampara la ley de impunidad? No los ampara, los está amparando este dejar hacer, los están parando. Por supuesto que algunos lo hacen por miedo, el dejar hacer. Otros lo hacen por cálculos políticos, otros lo hacen por compromisos verdaderamente repugnantes, anteriores a este momento. Nosotros no tenemos compromiso con nada ni con nadie. Sí lo tenemos con verdad y justicia. Sí lo tenemos contra la impunidad. Entonces, ¿qué estamos proponiendo? Estamos proponiendo eso. Una cruzada que tenga un sentido artiguista para aclarar la situación, para verdad y justicia. Comentábamos la otra vez en el recuerdo de Álvaro Balbi y otros compañeros. ¿Qué referencia histórica podemos encontrar para hablar de todos los desaparecidos, de los caídos, de los asesinados, etcétera? ¿Qué referencia histórica? ¿Será que yo no sé buscar bien? Pero para mí tienen la misma madera que las mujeres y los hombres del Éxodo. No encuentro otra. ¿Qué hicieron?
dejaron todo. Si uno lee, dice, abandonan a veces su familia, sus pocas pertenencias. ¿Y a dónde iban los del Éxodo? Con Artela, ¿a dónde? ¿Y a dónde iban nuestras compañeras y compañeros desaparecidos? Iban a la lucha. Los del Éxodo fueron porque dijeron, patria no es esto, la patria la tenemos que conquistar. Y todas las compañeras y compañeros desaparecidos a lo largo de tantos años dejaron cuántas cosas. ¿Cuántas? Y es un punto de referencia, el Éxodo. Y suceden cosas bastante insólitas. Los orientales, en general, en sumo, no conocemos a todos los miembros del Éxodo, salvo algunos historiadores y algunos buenos estudiantes. No los conocemos. Y nos pasa muchas veces lo mismo con muchos de los compañeros desaparecidos y asesinados, compañeras. Hasta en eso tienen una cierta referencia común. Pero compañeros, varios de los que aquí estamos, de los que me cuento, militamos juntos con Paita años. Y dejamos de hacerlo, dejamos de hacerlo de todos los días y las tareas que hubiera, cuando unos caímos presos primero y otros bancaron un montón de años. Y nosotros cuando estábamos presos, acá hay varias compañeras y compañeros, si me equivoco me corrigen, sin problema. Cuando estábamos presos, siempre intentábamos hacer un bloqueo, eso ya está claro, creo que estamos todos de acuerdo, por obvia razón. Intentábamos cerrarnos, la máquina funcionaba antes, después de llegar a la cárcel de San José, después otra vez, después sacaban a los compañeros, algunos los mataban, ¿no? Porque los sacaban de vuelta. Y hacíamos un bloqueo. Pero cuando veíamos las caras de algunos compañeros nos corría un frío por la espalda porque nos imaginábamos que esos compañeros estaban en plena lucha, si eso sabíamos, en general, sin conocer los nombres, pero teníamos idea que algunos de ellos tenían tareas de gran responsabilidad de las que se habían hecho cargo. Y pasó un año y caían, y otro y caían, y otro y caían. Y sin embargo, no hubo una sola vez en la que recibiéramos de afuera, por los conductos más reservados que teníamos, la comunicación de que había cesado la resistencia contra la dictadura. Ni una sola vez nos llegó, insisto, por los conductos más reservados, que no eran precisamente los de las visitas grabadas hasta el cansancio en aquellos teléfonos con el vidrio en el medio, en el que por última vez vimos a nuestra madre, a nuestros padres, en fin. No, por los más reservados jamás nos llegó la noticia de que los golpes eran de tal magnitud que hubieran detenido la lucha. Ahora los golpes de cualquier manera eran los golpes. Y se sufrían cada día. Y es lógico que se sufrieran. Y a su vez llegaba como una especie de mensaje contradictorio. Yo ahora mismo no lo sé explicar bien. Que era de que, ¿cómo? Cayeron, sí, cayó fulano, o cayó mengano, o aparecían allá directo en la cárcel, o nos comunicaban. Y el mensaje, y las cosas contradictorias que recibíamos, me decían, pues cayó fulano, qué barbaridad. Pero la lucha sigue. Y no era el menosprecio por lo que había caído, era la sangre nuestra la que estaba corriendo, era de todos. Pero, sin embargo, recibíamos ese mensaje. Esa lucha continúa. La lucha continúa. Nosotros nunca podemos ni siquiera, pero rozar la idea de agrandar lo que somos colectivamente a través de las compañeras y los compañeros que cayeron. Eso sería una barbaridad.
Esto sería una cosa mezquina. El otro extremo es olvidarlos. Y en eso jamás vamos a caer. Ojalá en un tiempo cuando las organizaciones que agrupan a los familiares, no me refiero solo a familiares, a todos, a los familiares, a las organizaciones de nuestro pueblo, un buen día podemos pensar entre todos, lo reitero, vamos a recorrer el país entero caminando para explicar lo que pasó. ¿Se precisa hacerlo? ¿Cuál es el inconveniente? Vamos hasta cada pueblito. Vamos a hacer 3, 4 columnas. Que no se nos preocupe el coronel Harman, acostumbrado a hablar de otras columnas. No se haga mala sangre, Harman. Usted ya está por una para salir. Históricamente ya salió. Nosotros no lo vamos a empujar siquiera para que salga. Porque la historia de este país lo aplastó hace un montón de años. Usted es un fantasma andando por ahí con sus ideas fachas y su respaldo de algunos que están en actividad, que tampoco nos chupamos el dedo, que no piensen que nosotros estamos mirando para dónde. Esos que hacen reivindicaciones en discursos que tendrían que estar prohibidos, que están prohibidos, mejor dicho, decir las cosas que dicen. Pero no nos van a asustar. Entonces no es un problema de coraje, es un problema de conciencia. Es un problema de preguntarnos si nosotros abandonamos los objetivos por los que dieron la lucha los paitas y todos los paitas. Y la respuesta es que no la abandonamos. Que el mundo cambió, claro que cambió. Que el Uruguay cambió, claro que cambió. Que nosotros cambiamos, es claro que cambiamos. Y de estas cosas fundamentales, ¿dónde están los cambios? ¿De qué estamos hablando? Nosotros abandonamos la lucha por un Uruguay mejor, ¿no? Sebastián lo explicó, yo no voy a insistir, lo explicó con la más claridad, notablemente bien, claro. Entonces, ni la lucha aquella fue en vano, y la caída de los compañeros y las compañeras fue en vano, siempre y cuando las mujeres y los hombres de este país, de todas las edades, en cualquier lugar de la República, podamos levantarnos para decir: nosotros recogemos su legado, nosotros recogemos su ejemplo, nosotros estamos dispuestos a seguir combatiendo por la alegría, como tú decías, citando a Fusil. Nosotros estamos absolutamente comprometidos a unirnos con todas aquellas fuerzas democráticas, de izquierda, que quieran un país mejor y que estén dispuestos a jugarse por él. No queremos violencia. Siempre en ese cuadro la sangre que corre es la sangre de los pueblos, más que ninguna otra. No le tememos a ninguna amenaza y no nos ponemos a amenazar nosotros. La lucha por la libertad completa de nuestro pueblo y por los cambios y la justicia social no pasa por hacerse el guapo o la guapa insultando a alguien en una esquina, en una tribuna o con este micrófono. Pasa por levantarse todos los días a ver qué se puede hacer para unir más al Frente Amplio. ¿Qué se puede hacer para fortalecer más al movimiento sindical? ¿Qué se puede hacer para no ceder un centímetro en las necesidades de los trabajadores de nuestro pueblo? Y cuando los comunistas decimos que también levantarse cada día pensando en cómo fortalecer este espacio que compartimos con otros compañeros con una inmensa alegría, y a su vez cómo construimos más juventud comunista, más partido comunista, no para parecer más grandes, para llevarnos a nadie por delante, para copar nada, para siempre con la voz sencilla y clara de los paitas decir: déjennos el espacio que necesitamos para luchar junto a ustedes por un Uruguay mejor, y con nosotros irá Omar, como fue siempre, sin preguntar qué riesgo había atrás.
Y también fue algunas cosas que en teoría no tenían riesgo. Aquí están muy bien escritas. Pero había que hacerlas. Entonces que iba con el Pepe Brusoni a Santa Rosa fue terrible. Entonces iba a organizar a los compañeros. Y los que integramos aquel comité central de la UJC, y antes de integrarlo, ¿cómo no lo vamos a recordar? ¿Qué dice acá? Era sencillo, austero, preocupado hasta por la mínima cuestión de una compañera o de un compañero con el que trabajaba. Si tendremos ejemplo para recoger, si tendremos camino para andar. Era un trabajador de la construcción. Anda con las camperas rojas del Zunca, de hoy y de siempre, y con el recuerdo de don Agustín Pedrosa, que Omar y yo juntos escuchamos más de una vez en el viejo local de aquí, de allí, en el patio viejo, enseñarnos mientras nosotros quietitos, él y yo y algunos compañeros más, nos dedicábamos a hacer lo que correspondía, escuchar, para tratar de aprender algo. Y Omar aprendió mucho, porque después nos pudo enseñar a otros. Y en ese camino estamos, compañeros, y es un camino que tiene unos trazos de tristeza terribles, y tiene un canto de rebeldía impresionante, porque empieza a escucharse aún con más fuerza cuando han pasado décadas de su desaparición y su asesinato. Vaya entonces, especialmente para ti, para tus hermanos, para tu madre, para todos los hijos y familiares de desaparecidos, los que están acá y los que no están acá. El abrazo fraterno y el compromiso de que nadie nos hará retroceder en la búsqueda de justicia, nadie, y que nosotros no hacemos pactos con nadie a la hora de esclarecer lo que sucedió en la búsqueda de nuestros compañeros y compañeras, que es la búsqueda también de un Uruguay en paz, construyendo el futuro que el pueblo de Artigas se merece. Apoderarse de la memoria y provocar el olvido es uno de los objetivos de las clases dominantes, y para lograrlo se valen de todos los medios. Utilizan todas sus armas, pero una de las más efectivas para sus intereses es el empleo de los grandes medios de comunicación, esos que siempre han estado al servicio de la oligarquía criolla y del imperialismo, para desde ellos ocultar la verdad y tergiversar la historia. Por ello debemos trabajar juntos para derrotar la impunidad, construyendo memoria, venciendo el olvido, la manipulación y el silencio, porque el olvido y el silencio sobre los hechos de la historia reciente son la expresión más descarnada de la manipulación de la memoria colectiva. Juntos debemos trabajar para derrotar la impunidad, buscar la verdad y exigir que los responsables de los crímenes sean sometidos a la justicia. En ese camino también debemos encontrarnos quienes perseguimos ese mismo objetivo. Y juntos también debemos enfrentar la tarea de reconstruir la memoria de nuestro pueblo y con ello contar la verdadera historia de la resistencia. Esa resistencia que no supo de claudicaciones, de pactos ni de pausas, la que tuvo como protagonistas a hombres como Omar Paita, otro auténtico héroe de la patria. Debemos emprender la postergada tarea de contarles nuestra parte de la historia y poner en carne y en hueso a cientos de héroes anónimos, para que todos y cada uno de ellos sea conocido por su nombre, su rostro y su historia. Esta noche, compañeros, en Omar Paita venimos a homenajear a todos ellos. Cerrando la partoratoria, invitamos a acompañarnos al integrante del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Comunista y secretario general del Zunca, al compañero Oscar Andrade. Bueno,
compañeros, compañeras, amigos. Yo en septiembre del 81 tenía 7 años. No recuerdo ni si había dejado de creer en los Reyes Magos. O sea, y más chica todavía. Y la changa de los compañeros de la Comisión de Derechos Humanos, la tarea hermosa, maravillosa, gloriosa de lograr que nuestras luchas cotidianas, lucha por el pan, por el trabajo, por el salario, contra los despidos, como que nos hizo esta mañana acompañar a los gremios de la industria o tomar medidas con la huelga de los trabajadores del frigorífico de Salto, o ayudar a los trabajadores del Citrus, o trabajar en la organización de este sábado, el aniversario del Congreso de Unidad de la Central, por el aniversario, pero para mantener la importancia, la perspectiva histórica de la unidad y educarnos en que las luchas de los pueblos no empezaron cuando uno llegó. Es una batalla desigual. Siempre es complejo mantener la perspectiva histórica. Hoy creo que es más complejo que nunca mantener. Nos cuesta sostener en la conciencia crítica, en la acumulación política, a veces acontecimientos del último semestre. Mantenerlos presentes, incorporados como parte del aprendizaje. Y para los militantes de izquierda, desde nuestra perspectiva, las luchas necesariamente tienen que tener una perspectiva social. La política para nosotros son los dolores de nuestro pueblo. Eso es la política. Y los métodos eficaces en términos históricos, esto es, lo que aplicados en concreto a las luchas sociales logran traducirse en avance, necesariamente tienen que incorporar una dimensión global, una dimensión social y una dimensión histórica. Hoy arrancábamos esta actividad haciendo algo que siempre nos emociona, que es llenando la ficha de un compañero trabajador de ANCAP al Partido Comunista. Y yo recuerdo un poco, me toco, bueno, somos unos cuantos canarios acá, yo también soy canario. ¿Cómo nos acercamos nosotros a la idea de la emancipación humana y de un partido que empuje, que oriente, que enredado en las luchas de su pueblo construya herramientas unitarias? En general yo sostuve, como muchos, cuando empezamos a militar en el gremio estudiantil por el 87, que bueno, que uno no precisaba para luchar por los pueblos tener un carnet. No luchaba sin carnet, lo mismo. Y claro, pero después terminaba reconociendo que en esos años la batalla conmovedora que daba el partido y la juventud, para mí sobre todo la juventud, por la juntada de firmas del voto verde, no se podía hacer esa batalla sin organización, era enorme. Y al otro año, cuando me engancho en la militancia sindical rural, y fuimos a la revolución nuestra, pasaba por reclamar en la cosecha un aguinaldo, y terminó en una derrota acalambrante donde nos echaron del primero al último, y pensábamos que esa derrota era definitiva. A partir de esa derrota ya no había ni que creer más en el pueblo, ni que creer más en las organizaciones, ni que creer más en nadie, porque fuimos a la batalla por el aguinaldo y no solamente terminamos sin el aguinaldo, sino que terminamos todos despedidos, para siempre aparte. Yo creo que ni ahora me da trabajo en la esquina. Y apareció Walter Barrero, un compañero de Juanico, que venía de tiempo militando en los gremios rurales, a educarnos de que, bueno, de que en definitiva no íbamos a lograr la revolución mundial a partir de conflictos en la Quinta de Vicentín, que la revolución mundial y la causa de los pueblos era bastante más que ese conflicto de esa semana en la Quinta de Vicentín, que terminaba con el despido
y que había que aprender de esa derrota, por más que nos doliera esa derrota y que pensáramos que nunca más iba a haber perspectiva de organización. Los comunistas siempre fueron eso también. Educarnos en las batallas inmediatas, esas en las que creemos que nos va la vida o la muerte, de que luchemos como que nos va la vida o la muerte, pero que calcemos esa batalla particular en un horizonte mucho más general del conjunto de la humanidad, y que aunque no nos acompañara el pueblo, hay que confiar en el pueblo y tener amor, porque ser militante de izquierda solamente se puede abordar la tarea de la emancipación humana como un profundo gesto de amor al pueblo. Y el amor al pueblo es el gesto cotidiano de amor al pueblo. A mí siempre me asombró la ética de terminar una reunión de agrupación a las que íbamos como invitados y si nos enteramos que algún compañero estaba enfermo, ver que el militante se sacaba lo que no tenía él, se costaba él sin tener que cenar, pero había que juntarle porque éramos, eso era lo que somos, ese gesto era lo que somos para llevarle al compañero que estaba enfermo, que había quedado sin trabajo, que tenía un hijo un problema, y que ese gesto cotidiano también es una forma de resistencia a la tendencia cada vez más pronunciada de pensar que la sociedad se entiende como la suma de individuos que compiten para arrancarse la cabeza unos a otros. Hasta que está. El otro año tuve una derrota todavía mucho más dura que la de la quinta Vicentí, que fue que no logramos las voluntades necesarias para el voto verde. Y además esto se entrelazó como novedad con el Frente Amplio en crisis. En crisis se nos había ido el sector mayoritario, votado de frente, teníamos un debate para el ingreso del MLN que era para alquilar balcones con heridas todavía abiertas en términos de la estática del movimiento popular. Y bueno, por ese año yo decidí recibir el carnet de la Juventud Comunista. Y recuerdo que cuando recibo el carnet de la Juventud Comunista, en la oratoria te daban el carnet y decían, bueno, este carnet es el carnet que elaboró en su cabeza Marx para que vos tuvieras el carnet hoy, y este carnet que con que Lenin hizo la revolución, y este carnet es el carnet que tuvo el Che, y ya el carnet me pesaba como 1 millón de toneladas. Y este carnet es el carnet de libre, pero yo esa vez por primera vez escuché hablar de Marx cuando recibí el carnet de la Juventud Comunista, con 15 años. Decía, con este carnet en el pecho fue que nos llevaron a mal, y por eso tenemos que tener responsabilidades cuando tengamos este carnet del pecho. Y nosotros salimos a militar todos los días con esa responsabilidad de que somos parte, un pedacito de esa historia. Llevamos la mochila enorme de las luchas de la humanidad por ser más humanidad. A los pocos meses se nos derrumbaron las experiencias que tuvieron mucha gloria y mucho heroísmo durante décadas, que entregaron millones de vidas por la causa de la humanidad en los momentos más dramáticos, pero que sucumbieron. Y después nos tocó defender una etapa las ideas de la emancipación humana cuando ya no era peligroso ser comunista. Era casi de un problema de salud mental ser comunista. Ahora vamos a tener ley capaz de salud mental, pero era casi eso. Y te preguntaban, ¿pero vos sos comunista? Pero comunista del carnet de comunista, porque ser comunista es como una cosa poética, pero militante comunista, o sea, venir de pegatina. Y nos inundaron de teorías novedosas. Decir, bueno, está, eso era, antes había trabajo, ahora hay fin del trabajo. El trabajo terminó. Y si terminó el trabajo, sujeto a los cambios que era la clase obrera, no existe más. Y si no existe trabajo ni clase obrera, partido de la clase obrera, ende, ¿no? No te das cuenta que no existe. Y nos metieron en ese debate, en términos teóricos. Bueno, el mundo ya no hay más capitalismo, está globalizado, ya no hay más imperialismo, ahora las formas de organización del mundo son otros. Y bueno, la historia terminó. Se perdieron, la historia terminó, y les queda esto, el capitalismo, esto, el nombre que le dieron.
de pasada, ¿no? Había 2.400 millones de trabajadores en el planeta cuando el fin del trabajo. Ahora hay 3.200 millones de trabajadores. O sea, el fin del trabajo viene medio lento, en el sentido de que tenemos 200 millones de trabajadores más ahora que cuando esa teoría. Pero no es que se debatía solamente con el enemigo. No, se debatía en el movimiento sindical, en las organizaciones. Y no es que las formas de organización del trabajo no hayan cambiado y que el peso de la industria sea distinto y que la forma de tercerización y de organización hace que una parte de nuestra clase obrera esté en niveles mayores de exclusión social y otra parte de nuestra clase obrera la hayan convencido de que ahora es un empresario unipersonal muy exitoso en búsqueda del camino. Y eso en todo caso nos genera mayores dificultades de organización a ese sujeto histórico. Previsamos a los intelectuales, previsamos a los pequeños y medianos productores, previsamos de todo lo que previsamos para una perspectiva política de transformación social, pero sin esos 3.200 millones que están en el planeta, que son explotados, está bravo para pensar que podemos avanzar. Pero bueno, nos tocó ese segundo tiempo. Y yo por ahí, por el 92 que entré en la construcción y de vuelta me encuentro con Omar Paita. Es más, es tan dura la amnesia colectiva que nosotros durante muchos años pensamos que teníamos solo 2 desaparecidos en la construcción, Paita y Bonilla. Pero muchos años, muchos años. Hubo que esperar muchos años para encontrar historias de otros compañeros que habían quedado perdidas. Pero en general los emblemas de la industria de la construcción, aún en ese momento de drama. Y Paita es de una generación que sembró en esta industria cosas maravillosas. Paita, Bonilla, Agustín, el Negro Mario. Bueno, no me daría para nombrar. Es que construyeron una herramienta que se transformó en una seña de identidad tan poderosa que hasta un programa de Chimentos en la mañana está en una plaza pública hablando del tiempo y ve una obra atrás y no dice están los trabajadores de la construcción, son del Zunca. No sabe si están sindicalizados, pues dice son del Zunca. Yo recuerdo en el 2002 trabajando en la peatonal de Colón, se me acerca un cuidacoche que hacía bastantes años que estaba cuidacoche, pero que había trabajado en la construcción, no tenía la cédula, no tenía el carnet de Zunca. Se me da que yo soy del Zunca. Es un infierno. Y crearon la identidad de que en la industria, cuando un trabajador, así sea blanco o colorado trabajador, sin partido, ateo o religioso, de golpe está reclamando porque un compañero de trabajo está echado, orgulloso mira y dice me salió el comunista de adentro y luché. Es lo que tengo, ¿no? Está incorporado, está ahí, pero es de una fuerza cultural gigantesca, no es conquedable. O sea, pasaron décadas en donde ser comunista era la cosa más espantosa del mundo mundial, de la izquierda, que ser comunista. O gente que dice, qué bien que pensás, y eso, entonces no con cabeza propia, pensás si sos comunista, pensás con la idea ajena. Esa, incorporado de décadas. O qué lástima que seas comunista, te dicen, ¿no? Y yo creo que nosotros, entre otras cosas, militamos para rescatar nuestra organización de esos momentos tan difíciles. Pero no hubiera sido posible sin lo que sembraron estas generaciones, no hubiera sido posible. Estaba ahí en el andamio, estaba ahí en el lado del tablón, estaba ahí. Y para lo que viene, han pasado un tiempo ya de esos momentos tan traumáticos, de experiencias que fueron derrotadas. Ahora, pasando todo eso que pasó, yo escuchaba a Jorge, acá que me toca hablar después de Mazzarovi, es un problema hablar de Mazzarovi, no porque da gusto escuchar a Mazzarovi, el problema es hablar después de Mazzarovi, siempre es difícil. Pero Jorge sostenía que una referencia me parece que está buena tenerla como parte de una orientación política. Omar luchó por la democracia, luchó por nuestro sindicato, pero Omar es militante por el socialismo. Militaba
por la emancipación humana en términos de una sociedad sin explotación. Y nosotros hoy creo que tenemos claro que sabemos menos de cómo puede ser esa construcción del socialismo que la receta que podíamos tener más o menos clara hace 25 o 30 años atrás. Pero está más urgente la perspectiva socialista hoy que hace 30 años. Está más urgente. Urgente cuando cotidianamente nos embrutecen tanto que te podés amargar porque, no sé, porque perdiste un partido de fútbol y no porque cientos de emigrados mueren ahogados intentando entrar a Europa, o te puede alterar más, o recibir pasivamente la circunstancia del asesinato de maestros en México, o de estudiantes, o recibir como un dato de la realidad que cada 26 días en algunos de sus países matan a un periodista, o que hay más de 150 millones de niños en el mundo menores de 5 años que tienen bajo peso o raquitismo producto de mala alimentación, de hambre, en un momento donde la humanidad le sobra la alimentación. Y que recibamos ese dato como un dato de la realidad, o que 1.300 millones de trabajadores cobren menos de $4 por día, o que la debacle ecológica es de una profundidad tal que en algunos años va a haber un 25 o 30% de la humanidad. Todos sabemos de qué parte de la humanidad va a ser, que le va a faltar agua, y sin embargo no hay forma de frenar las tendencias irracionales de una forma de organización que pone más claro, que pone en riesgo a la humanidad y a la naturaleza hoy que cuando los barbudos escribieron lo que escribieron hace 170 años para complicarnos un poco la vida, pero para ayudar. Y el gran problema que tenemos es que cualquiera de estos componentes que tendría que dar para que las respuestas a nivel popular sean masivas, no logran el grado de respuesta masiva. Y entre medio eso es la lucha política y la organización. Y homenajear a Omar es poner estas cosas arriba de la mesa. Que luchamos por el seguro de paro para los trabajadores rurales, luchamos por el aumento de salario porque no estén trabajadores mal echados, luchamos por mejorar el presupuesto educativo, pero esas cosas que luchamos por un horizonte más ancho. Y la izquierda necesita debatir de si su batalla parcial va en un horizonte más ancho o no. Debatir la confraternidad y comunidad porque costó lo que costó la unidad en la izquierda, y no nos tibiamos la unidad, y menos nosotros vamos a tibiar la unidad, ni de la izquierda ni del campo popular. Ahora, defendemos la unidad si le damos perspectiva estratégica a nuestros debates, si no, todo va a pasar en que vamos a debatir más de si tiene título o no tiene título que acerca de las perspectivas humanas, sociales, culturales, políticas, que le den sentido a la lucha de nuestro pueblo. Ahí yo creo que un desafío que está muy bueno. El neoliberalismo es una máquina bestial de hacerte sentir culpable de todo. O sea, el neoliberalismo genera crisis, desempleo y miseria, pero lo más perverso que genera es que cuando estás sin trabajo vos te sentís culpable de no tener trabajo. Y si sos pobre, culpable de ser pobre y fracasado, y si no porque quedaste del lado de los que no tienen éxito. O sea, un gran éxito del neoliberalismo es que logra eso. Y logra que socialmente cada vez más sectores miren que el pobre es porque quiere, que su pobre quiere, que le pegan. El fenómeno de la violencia son fenómenos aislados de la razón material y biológica que genera una forma de sociedad que es brutal. Y nosotros que nos paramos en un sentido histórico distinto, o sea que en momentos de fragmentación brutal, bestial, apostamos a la unidad, que en momentos de frivolidad y de competencia apostamos a la solidaridad profunda, construcción concreta, material, humana, y que en momentos de tendencias que promueven la adaptación a lo que hay, a que esto es lo que hay, es lo posible, entonces no te queda otra de que si el mundo está globalizado tenés que adaptarte a cada una de las reglas y por lo tanto no hay otra que el libre mercado en las condiciones que imponen las grandes multinacionales, y hay que adaptar y hay que comer de ese plato de sopa sin posibilidad de transformar nada.
Nosotros apostamos a la lucha, no a la lucha aislada del pueblo, sino a la lucha con correlaciones, a la lucha con organizaciones, a la lucha con perspectiva histórica y humana, para una lógica popular, nacional y democrática. A nosotros nos hace bien la perspectiva de la memoria histórica por todo lo que reclamaba, hasta en términos del programa, Jorge. O sea, yo cuando vayamos a discutir ahora el Congreso del Frente Amplio, es un tema ideológico profundo de por qué no damos un debate más hondo para que el Estado se haga cargo de cada una de las causas a fondo y no lo deje en manos de las víctimas, de lo que puedan hacer las víctimas atrás de cada una de las causas, juegue con profundidad, con un factor profundo de respeto de la izquierda por su historia y por su martirio, y que tiene en esa perspectiva muchas cosas para recordar. Es dramático que una parte importante de los trabajadores uruguayos desconozca que la inmensa mayoría de los trabajadores del país, cuando hubo que afiliarse a los sindicatos amarillos de la dictadura, en medio de una propaganda brutal, o a los sindicatos de la CNT, se afilió a los sindicatos de la CNT, con los dirigentes sindicales presos. Y es dramático que una parte del movimiento estudiantil desconozca que la victoria más amplia de la FEU en sus instancias electorales fue en plena dictadura y con sus dirigentes estudiantiles presos. Pero entre otras cosas estamos acá para que esas cosas no se desconozcan más. O es dramático que haya trabajadores de la construcción que desconozcan que el local que queda a una cuadra y media acá fue un centro de detención y tortura porque fue una huelga en dictadura en medio de una situación de pánico. O que al sindicato de la construcción lo terminaron dirigiendo mujeres de compañeros cuando cayó la tercera dirección sindical presa, para dar la señal de que la orquesta seguía sonando aunque los músicos no estaban. En esa decisión emblemática de decir, bueno, hay un lugar para ocupar y se ocupa un lugar, y esa poesía de Citarrosa del Lago Falta hecha heroísmo en el momento más dramático. Solo tenemos que recuperar esa historia toda, cada una de esas historias, por un problema de coyuntura electoral, para tener un edil más, medio diputado, un conserje, un secretario, un chofer, alcahuete del... No. Tenemos que recuperar esa perspectiva histórica porque el amor al pueblo es también reivindicando esa gesta de amor del pueblo en la parte más humana de nuestro pueblo, que en los momentos más dramáticos mantener la bandera clavada. ¿Y por qué es más fácil transitar la vida prendido a los intereses de los trabajadores, transitar la vida pensando en cambiar el mundo de base, transitar la vida prendido a los humildes? Es más fácil no caer en vanidades tontas cuando para atrás mirás que tenés una historia con esa gloria y con ese tamaño que merece ser reivindicada todos los días. Entonces, cuando hace un par de años, y tenemos bueno al intendente y senador de Canelones, que tuvo mucho que ver también con trabajar esa iniciativa, y arrancamos el nomenclato canario, el nombre de Omar Paita, también estamos traduciendo todo eso. Y también nos estamos obligando a todo lo que nos falta. Y también estamos tratando de que cada uno de nuestros compañeros y de nuestras compañeras, cuando junta unos kilos para llevar a una coleta a los compañeros en huelga, o cuando va a una brigada solidaria el fin de semana al Monarca o al barrio más pobre, o a los compañeros que arrancan para Dolores a dar una mano en el momento más dramático, tengan el orgullo de que están transitando por la vida, por la misma avenida que transitaron gigantes tan inmensos como Omar, y en Omar a los mártires de nuestro pueblo, porque claramente no son solo mártires del Partido Comunista, son mártires de nuestro pueblo. Salud. En nombre de la Comisión de Derechos Humanos del Partido Comunista me voy a tomar el atrevimiento, y digo atrevimiento porque cuando nos sentamos a organizar este homenaje no
no estaba planificado, de pedirle unas palabras a Katia, hija de Omar, que está acá presente. ¿Qué puedo decir? Difícil. Creo que hay una cosa importante que me parece sustancial contar. Yo tengo 39 años, cumplidos, no mucho. Tengo la suerte de cumplir el mismo mes que mi papá. Cuando mi papá desapareció nunca pudo reconocerme. Y a mí mi hermana más chica. Tuvo que pasar la Comisión para la Paz para que este Estado reconociera lo que había dicho con mi papá. Pero a su vez que me llama, a mí, a mi mamá, a mi hermana más chica y a mi hermana más grande, nos plantea que nosotros tenemos que, si queremos una indemnización económica, tenemos que demostrar que somos hijas de él. Y lo cuento porque la tomada de pelo fue muy grande. Eso hace muchos años que pasó, la presidencia de Valle. Yo tengo mi apellido hace 2 años. Cuentos van, cuentos vienen, pero muchas situaciones que tienen que ver con este gobierno, en la que yo sentí durante muchas veces que me tomaban el pelo. Este partido al que mi papá por el que dio la vida por mí, por mis hermanas, por mi hija que está sentada ahí, mi hijo que está allá, mi sobrino. Mis hijos todavía no tienen el apellido, porque hay un tema burocrático que es insoportable en este país. Es todo. Es ser hija de Omar Paita, pero además es tener su apellido, decir a cada lugar, a decir, hola, mira, tengo una partida de nacimiento nueva. Es eso que acaba de decir Oscar, es la víctima, vuelve a ser víctima, vuelve a ser víctima, vuelve a ser víctima, y vuelve, y vuelve, y vuelve, todo el tiempo. Yo no tengo que pedir al Estado que me consiga un abogado para hacer los papeles para que mis hijos tengan el apellido de mi papá. Debería decantarse esa situación. Pero acá estamos las víctimas, una vez más, poniendo la cara, dando explicaciones, explicando y explicando y explicando una cosa que no debería explicar. Capaz que no estoy contando la parte más linda de esta historia, y que es que tengo el apellido de mi papá. Pero sí me parece importante que a veces la gente entienda que no queda solamente en que mi papá desapareció. Mi papá no es que no quiso reconocerme, no podía. De eso también es importante que la gente entienda cuando hablamos de que alguien desapareció. Es que para que yo tenga este apellido, hubo un ADN que lo tuvo que hacer la policía técnica, un juicio que tuve que pagar con mis hermanas, y así sucesivamente un montón de otras cosas. Entonces, yo creo que el partido hace mucho tiempo debería haberlo hecho, este homenaje a mi papá. No porque es mi papá, no porque es mi papá, sino porque creo que hace mucho tiempo que este país se merece a sí mismo reconocer lo importante que hizo un montón de gente, y que a mí no me interesa si se lo nombra el 20 de mayo. Mi papá es mi papá, siempre es mi papá.
Y, a ver, yo no tengo memoria de él. Tenía 4 años cuando desapareció. Entonces, Marcos, que obviamente que me conoce desde que nací, conoce a mi mamá, a mi abuela, a un montón de gente de mi familia. Puede dar, obviamente, que mucha más fe que yo de lo que era mi papá. Hasta eso tengo que decir que me arrebataron. El que mis hijos nunca lo conocieron. Bueno, podría estar un rato más hablando, pero... ¿Eh?